¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 16 de julio del 2026. Soy Darío Celis y le doy la bienvenida a Tiempo de Negocios. Lo invito a leer mi columna La Quinta Transformación, por supuesto, en el Heraldo de México. Hoy le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo que cuestiona desde sus cimientos la prohibición absoluta de exportación definitiva de obras declaradas monumentos artísticos. El caso tiene que ver con la obra de Frida Kahlo, en específico el cuadro Autorretrato con Medallón, fechado en 1948, y coloca esta situación sobre la mesa, un debate que trasciende lo jurídico y toca las fibras de la política cultural mexicana. Proteger el patrimonio implica necesariamente confinarlo dentro de las fronteras nacionales. El decreto publicado por el presidente Miguel de la Madrid el 18 de julio de 1984 impuso una restricción total a la exportación definitiva de este tipo de obras. Sin embargo, esa prohibición absoluta contradice lo dispuesto por la propia ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, que sí permite la exportación. Según la ley de la ahora Secretaría de la Cultura, que dirige Claudia Curiel, procede siempre que se cumplan determinados requisitos legales orientados a mantener registrada y ubicada la obra. Procede, nos referimos a la exportación. Estamos, pues, ante una antinomia normativa que la instancia que encabeza Hugo Aguilar Ortiz tendrá que resolver con visión de Estado. Los beneficios de permitir la exportación definitiva son múltiples y tangibles. La decisión de la Suprema Corte de atraer este caso constituye una oportunidad histórica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para reinterpretar el marco normativo del patrimonio artístico nacional. Hasta aquí la quinta transformación de hoy. Con una inversión de 20,000 millones de pesos, el gobierno pondrá en marcha una serie de proyectos para rescatar 3 ríos del país. 20,000 millones de pesos se van a invertir para sanear los 3 ríos más contaminados del país, el Lerma Santiago, Tula y Atoyac. En la mañanera de este 16 de julio se informó sobre una serie de proyectos para rescatar estos cuerpos de agua en beneficio de más de 25 millones de habitantes en zonas aledañas. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que uno de los problemas principales es la basura. Drenajes municipales o drenajes de asentamientos humanos que llegan directo al río, sin tratamiento. Número 2, descargas industriales. Industrias pequeñas, medianas o grandes que no cumplen con la norma, no tienen plantas de tratamiento y descargan directamente a los ríos. Número 3, basura. Personas que tiran la basura en los cauces de los ríos. Y número 4, asolve. La mandataria hizo énfasis en el fortalecimiento de la cultura cívica para que la gente deposite la basura en su lugar. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que se han caminado más de 320 kilómetros, obteniendo 322 muestreos de calidad del agua y 6,000 personas involucradas. Apuntó que entre las metas está mejorar la calidad del agua, restaurar ecosistemas, prevenir inundaciones y reconectar a la población con los ríos. Esto es lo que se está invirtiendo por parte del gobierno federal. En el caso del sector ambiental, estamos en 2025 y 2026 invirtiendo 2,046 millones de pesos, pero en el sexenio se van a invertir más de 20,000 millones de pesos. Es decir, lo vamos a lograr. Como dijo la presidenta un día, si lo hacemos, pasamos a la historia. Se están haciendo 93 proyectos concluidos en ejecución o por iniciar y 25 millones de personas beneficiadas en 10 estados y 61 municipios.
La Comisión Nacional del Agua informó los trabajos en el saneamiento de ríos. En el Atoyac, Tula y Lerma Santiago están entre el 62 y 90% de avance. Y el objetivo fundamental, más allá de las obras, más allá de los tubos, es que podamos mejorar las condiciones de calidad del agua en los ríos, que las familias puedan gozar de un ambiente sano y de una condición mejor de salud. Con imágenes de Miguel Soria, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, adelantó que su país buscará endurecer las reglas del TEMEC para limitar el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia su mercado, fortalecer las reglas de origen y establecer mecanismos que reduzcan el déficit comercial con México. El funcionario enfatizó que la revisión del tratado ya no estará centrada únicamente en modernizar el acuerdo, sino en rediseñar las condiciones comerciales para favorecer la relocalización de manufactura hacia territorio estadounidense. En la semana que terminó el 11 de julio, las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos se redujeron en 8,000 a una cifra desestacionalizada de 208,000. El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo descendió la semana pasada, lo que apuntaría a una estabilidad continuada del mercado laboral. La oficina del censo del Departamento de Comercio informó que en junio las ventas al por menor crecieron un 0.2%. Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron ligeramente, ya que el abaratamiento de la gasolina arrastró los ingresos de las estaciones de servicio, aunque la búsqueda de ofertas por parte de los consumidores siguió sosteniendo el gasto subyacente. La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, afirmó que está preparada para actuar si la inflación en Estados Unidos no muestra señales de modernización pronto, aunque consideró prudente esperar un poco más de tiempo antes de tomar una decisión. La funcionaria dijo que aunque mantiene la expectativa de observar la evolución de los precios durante las próximas semanas, los riesgos se inclinan hacia una inflación más elevada. En México, la Secretaría de Hacienda realizará cambios respecto a los programas presupuestarios para el siguiente año con el fin de continuar con la simplificación y eficacia del gasto público. En la estructura programática 2027, la dependencia señaló que los cambios son para lograr una consolidación de la simplificación administrativa que empezó este año, con la formalización de nuevos ramos y la expansión de la transversalidad en el presupuesto. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, de enero a mayo de este año, el superávit de la balanza agropecuaria se ubicó en $3,944 millones, presionado por el cierre de exportaciones de ganado en pie y un menor valor en las frutas. En el periodo de enero a mayo, este saldo a favor fue 16.2% menor respecto a lo reportado en el mismo lapso de 2025. La industria de la gastronomía se ha consolidado como uno de los principales generadores de empleo en México. De acuerdo con un estudio que consideró a más de 43,000 compañías, Starbucks, Carl's Jr. y Kentucky Fried Chicken son las mejores empresas para trabajar dentro de la industria. Vamos a platicar con Alejandra Martínez, ella es responsable de estudios del mercado laboral de CompuTrabajo México. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. El gusto es nuestro, Alejandra. A ver, platícanos sobre este estudio, cuáles son las conclusiones y los hallazgos más significativos. Sí, mira, la verdad es que, esta es nuestra 9ª edición. Los CompuTrabajo Best Workplaces tienen una historia muy interesante, que yo te resumiría con una frase que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque hoy las empresas
no crean culturas extraordinarias por accidente, las construyen por decisión. Y eso fue muy importante para nosotros desde Computrabajo entenderlo, porque muchas veces pensamos que un gran lugar para trabajar se construye con oficinas modernas, con cafeterías, con beneficios llamativos. Y la verdad es que las personas hoy recuerdan mucho más cómo las hicieron sentir que cualquier prestación adicional. Y ese justo es la esencia y el espíritu de los best workplaces. Hoy vivimos un cambio súper interesante, porque antes las empresas elegían al talento, ahora el talento también elige a las empresas. Y esa decisión pues ya no depende únicamente del salario. Hoy las personas buscan ir más allá con el trabajo. Buscan líderes que los inspiren, oportunidades para desarrollarse, flexibilidad, bienestar, pero sobre todo sentir que su trabajo tiene un propósito. Entonces, este espacio surge como un canal de comunicación entre las empresas y las personas que trabajan dentro de ellas, en donde abrimos un canal donde las personas que trabajan pueden valorar la experiencia que están viviendo dentro de sus lugares de trabajo. Y eso evidentemente permea significativamente tanto en la información que recibe la empresa de cómo puede ir midiendo su pulso en términos de marca empleadora, pero también para aquellas personas que están buscando un trabajo. Porque a diferencia de otras calificadoras, los Computrabajo Best Workplaces recogen testimonios reales de personas reales que trabajan en las empresas. Y con base en eso es que se arma el ranking de los mejores lugares para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es Computrabajo quien los posiciona, sino los propios colaboradores que puntúan la experiencia que viven dentro de ella. 43,000 establecimientos fueron objeto de este análisis. ¿Qué tipo de establecimientos estamos hablando? En este caso, mi querido Darío, la naturaleza de los establecimientos es la que se te pueda llegar a ocurrir. Desde las grandes corporaciones, empresas transnacionales, medianas empresas, las pymes, por supuesto que también. Aquí la única condición es que cada una de las valoraciones que se vaya recogiendo cumplan ciertos criterios. En este caso, nosotros tomamos en cuenta las evaluaciones que llegan de personas que tienen un trabajo activo dentro de esa empresa, es decir, que son colaboradores activos, o bien que no hayan salido de la empresa dentro de los últimos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo la estrategia de marca empleadora o de employer branding de una empresa puede tener cambios significativos. Entonces, esas valoraciones se recogen a año natural, se analizan y las 50 mejores ranqueadas son las que acceden justamente a este listado. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa cuál sea la condición de la empresa donde trabajas, ni tampoco el tamaño. Lo que importa realmente y lo que se califica es la experiencia y el compromiso que la empresa está mostrando para con la gente que trabaja dentro de esa misma corporación y que hace posible, por supuesto, todo lo que suceda dentro de ella. Pero a ver, restaurantes hay muchísimos en México y de diferentes categorías. Por ejemplo, estoy viendo que Starbucks, Carl's Jr. y Kentucky Fried Chicken son los lugares donde expresaron sus colaboradores que se sienten mejor trabajando. Pero estamos hablando de las franquicias, sobre todo estadounidenses, de las más importantes. ¿Contra qué otras compitieron estas franquicias? Empresas mexicanas, restaurantes que no son necesariamente de cadena o cadena de restaurantes mexicanas. No sé si nos pudieras hablar al respecto. Sí, claro que sí. Esta competencia se hace con absolutamente todas las empresas que hayan recibido una valoración dentro de nuestro portal. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es muy importante acotarlo. No tiene que haber una relación comercial con nosotros, que somos Computrabajo. Lo que tiene que suceder es que cada uno de los colaboradores que decida dejar su valoración en este espacio y que por supuesto tienen que ser usuarios de nosotros como Computrabajo,
que es un servicio que se ofrece de manera gratuita a las personas que buscan empleo, se les da la opción de que valoren los lugares en donde trabajan o donde han trabajado. Entonces, para ponerte un ejemplo muy claro, vamos a suponer que tú, Darío, abres una cuenta con nosotros y empiezas a cargar toda tu información curricular. Entonces, tú pones que actualmente trabajas en Heraldo de México, y de pronto te aparece una opción para que tú valores la experiencia que estás viviendo dentro de la empresa y tú decides participar. O si hablamos del sector de restaurante, un usuario de CompuTrabajo trabaja actualmente en Starbucks y otro trabaja en otra cadena de restaurantes o en otro restaurante que está plasmado dentro del currículum. Pues esa misma persona también tiene la opción de valorar la experiencia que le está ofreciendo el establecimiento o la corporación dentro de sus actividades laborales. Y es así como nosotros vamos recogiendo todas estas valoraciones a lo largo del año para posteriormente analizarlas. Alejandra Martínez, responsable de estudios del mercado laboral de CompuTrabajo México. Muchísimas gracias por estos minutos. No, hombre, gracias a ti, Darío. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Datos del INEGI revelan que 71% de los mexicanos que pueden cubrir los gastos del hogar con facilidad reportan mayor satisfacción con su vida. 8 de cada 10 mexicanos se declararon satisfechos con su vida. Esto de acuerdo con el INEGI al presentar la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025. Se centra en la satisfacción de la población con la vida, con emociones y el propósito de su existencia. Del total de 37,000 viviendas, el 59% se declaró totalmente satisfecha con su vida. El 31% moderadamente satisfecha, 7% poco satisfecha y casi 2% nada satisfecha. Los porcentajes más elevados de aquellas que dicen estar totalmente satisfechas son las poblaciones más jóvenes. Conforme vamos analizando grupos de edad más avanzada, la satisfacción va disminuyendo. La encuesta arrojó que las personas con educación superior tienen mayor satisfacción. Esto en comparación con quienes tienen la educación básica. Los casados o en unión libre tuvieron un promedio de satisfacción más alto que las separadas, viudas o divorciadas. Las mujeres reportaron un menor nivel de satisfacción respecto a los hombres. A nivel estatal, Coahuila registró el mayor promedio de satisfacción con la vida, 8 puntos. Le siguen Tamaulipas y Durango. En contraste, Oaxaca con 8 puntos, seguido de Tabasco y Michoacán. Y aquí pues vemos esta asociación entre aquellas personas que reportan mucha dificultad o dificultad en general para cubrir los gastos del hogar, nuevamente menores porcentajes de personas que señalan estar totalmente satisfechas, es decir, a mayores dificultades para cubrir los gastos, la satisfacción disminuye. El balance anímico general de los mexicanos también mostró una mejora. En una escala de menos 10 a 10, el promedio nacional se ubicó en 5.2. por encima del 5.0 reportado en 2021. Las mujeres registraron un balance anímico promedio de 5.0, menor al 5.5 observado entre los hombres. La mayor parte de la población está de acuerdo en decir que su vida tiene un propósito, tuvo una misión en la vida, el 79%, ¿no? El Informe Mundial sobre la Felicidad ubica a México en el lugar 12 de 47 países. Con imágenes de Luis Elías Vázquez, Luis Pérez Courtad, Heraldo Media Group. En mayo, el volumen físico de la producción de la industria manufacturera en nuestro país registró una caída de 0.6% en su comparación mensual y una baja de 0.1% hasta anual. En el quinto mes del año, el personal ocupado retrocedió 2.1% y las remuneraciones avanzaron 1.5%. Petróleos Mexicanos indicó que durante el primer trimestre del año hubo una disminución de 30.3% en pérdidas por la sustracción de combustible. De acuerdo con Pemex, en los primeros 3 meses del año, las pérdidas por robo de combustible sumaron 3.812 millones de pesos. Vamos con nuestro colaborador Guillermo Pérez Bolde. Él es director de la agencia Mente Digital, quien hoy nos hablará de una nueva tendencia en la que los usuarios de algunas aplicaciones reciben dinero por conversar con otras personas. Buenas tardes, Guillermo. ¿De qué se trata esto?
Hola, Darío. Pues esto es algo muy interesante que pareciera una invención o pareciera que no es real, pero resulta que hoy hay aplicaciones que están surgiendo en donde uno puede entrar y platicar con otras personas, con desconocidos, y te pagan por hacerlo. Esto tal vez todavía en México no es una realidad, pero ya en otros países de Europa y de Asia empieza a ser una realidad, porque la gente se siente sola, entonces están buscando con quién hablar, simplemente con quién hablar, sin amigos, sin familia, pero con quién hablar. Y estas aplicaciones lo que permiten es que tú puedas entrar, te conectas, empiezas a platicar con alguien y empiezas a tener una conversación y esa persona pues te entretiene, está platicando contigo, te cuenta de su vida, te pregunta de la tuya, tú le cuentas y en fin, hacen una conversación y terminas de hablar y cuelgas, ¿no? Al final de cuentas de lo que se trata es de tener una compañía sin necesidad de realmente conocer a alguien. Y esto es algo muy interesante porque ya algunos países desarrollados empiezan a desarrollarlo. En México todavía no está como una realidad, pero no descartemos que próximamente empecemos a ver gente en México ya haciéndolo. Ahora, lo que sí es que hay gente en México que sí está participando en las conversaciones, sí ya están utilizando esta plataforma y ganando dinero por platicar. Platicar de lo que sea. Puedes platicar de lo que sea. En realidad tú entras, te conectas y la persona que quiere hablar, pues pone el tema o te pregunta, pues platícame de algo y pues empiezas tú a platicarle, le dices de lo que sea, del fútbol, del mundial, del deportes, de la vida, de lo que sea, y pues sostienen una conversación. Lo interesante es que en México ya hay gente que está utilizando este sistema no para entrar a platicar buscando pláticas, sino tratando de ganar dinero haciendo plática para otras personas. Y el que está del otro lado, su interlocutor, es el que le paga. Exactamente. El que busca conversación le paga a la plataforma por el tiempo que estuvo platicando y la persona que entró a ofrecer esa plática, pues simplemente cobra por el tiempo que platicó con la persona. Y hay gente que se la pasa horas hablando, ganando dinero de esta forma. Oye, pues son como que los nuevos psicoanalistas, ¿no? Los psicoanalistas digitales, ya te ahorras ir a pagar a un loquero, ¿no? Con tal de que alguien te escuche Pues, todas tus frustraciones y preocupaciones, ¿no? Es curioso, pero los primeros que están haciendo uso de estas plataformas son psicólogos y coaches, porque lo que están buscando es, aparte de ganar dinero, pues también ayudar a la otra persona que está buscando platicar o que se siente sola. Pues es una forma también de hacer una labor social de alguna manera y ganar dinero incluso con esto. Entonces, sí también es una forma pues de externar lo que te preocupa o lo que sientes y tratando pues de obtener alguna ayuda o simplemente una compañía. Oye, Guillermo, ¿cómo dices que se llama esta plataforma? Fluffle. Ahí estuvo en pantalla hace un momento, Fluffle. Fluffle. Y es una plataforma muy simple, te registras, empiezas a platicar, y listo. Y puedes platicar en diferentes idiomas. Una persona que habla 2 o 3 idiomas puede empezar a platicar también en otros idiomas dentro de la plataforma. Hay gente que lo usa incluso para practicar idiomas, ¿no? No solamente porque necesite conversación de otro tema, sino porque pues, quiere practicar sus idiomas, entonces también para esto sirve. Ah, mira, qué interesante. Muchas gracias, Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital. Gracias, Darío. Saludos. Saludos. Quiero recordarle que puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentra como Heraldo Televisión. En X estamos como @heraldo_tv. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más a Tiempo de Negocios. Vamos con los indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días disminuyeron 0.09 puntos y se ubicaron en 6.20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.399 puntos, con una disminución de 0.17%. El FTSE Viva alcanzó los 1.336 puntos, con una caída de 0.31%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 52.658 unidades, con una subida de 0.29%. El Nasdaq incrementó 0.62% para alcanzar 26.269 unidades, y en Brasil Bovespa bajó 0.36% a 176.010 puntos.
En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.88 pesos, al mayoreo disminuyó 0.27% a 17.38 pesos, mientras que el dólar fix bajó 0.21% a 17.39 pesos. El euro subió 0.15% y se vendió en 19.94 pesos, y la libra esterlina aumentó 0.81% para ubicarse en los 23.53 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Fibra HD subió 5.12%, Traxión avanzó 3.76% y TEAC CPO 3.67%. Pero también hay caídas importantes. FMX 23 cayó 5.18%, Vasconi 5.14% y FEMSA VD disminuyó 4.03%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Valúe. En el país operan más de 65,000 farmacias, de las cuales 74% funcionan con licencias individuales. En este contexto, la ANTAD, AMELAF y GS1 llamaron a la digitalización del ecosistema de salud en México y destacaron la importancia de la colaboración intersectorial para acelerar la modernización en México. Vamos a platicar con Osiris López, ella es gerente de vinculación del sector salud de GS1 México. Gracias, Osiris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Qué significa esto de que funcionen con licencias individuales? Que son negocios individuales, como su término lo dice, y no pertenecen a cadenas de farmacias. Totalmente, así como lo acabas de explicar. Y me encanta cómo comienzas con el dato de justamente las 65,000 farmacias. En México estamos muy acostumbrados o todavía existimos en este sistema de salud con farmacias independientes y farmacias que pertenecen a una cadena como tal. Pero, ¿qué ocurre? Hay que considerar que aquellas farmacias que pertenecen a una cadena, puede ser que la tecnificación o la digitalización sea mucho más sencillo conceptualmente hablando que para aquellas que son independientes. Pero también les quiero dar un dato extra. El INEGI acaba de sacar la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnologías en el hogar. Ahorita vas a ver por qué hago esta mezcla de datos, ¿no? Pero en esta encuesta del INEGI dice que más de 103 millones de personas utilizamos ya hoy día en México un smartphone. Entonces, ¿por qué hago esta referencia ahora de smartphone si estábamos hablando de las cadenas de farmacias o de las farmacias independientes? Cuando hablamos del concepto de digitalización es cómo acercamos toda esta tecnología a las farmacias independientes que pueden tener un presupuesto menor o una conceptualización de la digitalización totalmente diferente a lo que tendría una cadena de farmacias. Pero ¿qué ocurre? Todos tenemos que caminar en el mismo nivel, porque hoy día existen regulaciones que están pidiendo que las farmacias, no importa si eres de una cadena o si eres independiente, tengas la habilidad de capturar datos inherentes al medicamento que tú estás comercializando. ¿A qué me refiero? Como tal, un código del producto o un nombre del medicamento que tú estás vendiendo en una farmacia, el lote y la fecha de caducidad. Entonces, cuando empezamos a ver qué implica para una farmacia, es pues tal vez tener a una persona especializada para hacer la captura de estos datos, pero también que tenga la conciencia de qué va a implicar el que tú te equivoques en un dato, en la captura del dato. A lo mejor el momento de la recepción, pero también de la expedición del medicamento. Entonces, empiezan a haber varios factores aquí relacionados que tenemos que considerar para ver cómo digitalizamos a todas las farmacias. Ya quito aquí el concepto de independientes o de cadena, simple y sencillamente a la farmacia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y por qué platicamos con AMELAF o hacemos esta conjunción AMELAF, ANTAD y GS1? Hoy día, independientemente de esto que está pidiendo la regulación en México, hay una tendencia y hay una... pues sí, nosotros como GS1 estamos trabajando a nivel mundial en el hacer uso de códigos de 2 dimensiones.
Estoy tratando de ponerlo así como para que todos podamos entender qué es esto. Son los códigos cuadrados que hoy día y a raíz de la pandemia nos dejó lo bueno de esto de la parte de la digitalización, donde un código cuadrado me puede llevar o me puede embeber datos específicos del producto. Entonces, si un código me lo permite, ahora tengo que habilitar a la farmacia para que lo pueda leer, pueda registrar la información y pueda dar cumplimiento a la parte regulatoria. Entonces, si nos damos cuenta, vamos juntando varias cuestiones técnicas y algunas operacionales para dar cumplimiento a la regulación. Ahora, ¿por qué ANTAD, AMELAF y GC1 están a favor del uso de esto? Porque para que la farmacia como tal, y a lo mejor ahí están los representados por ANTAD, o aunque no estén dentro de ANTAD o de una cadena, ¿qué necesitan ellos? Habilitar tecnologías, un sistema de escáner, un lector que pueda entonces leer este código de 2 dimensiones, extraer la información y alojar esta información en sus sistemas de control. Y la pregunta que surge es, ¿quién debe de colocar ese código? Entonces tenemos que voltear a la Asociación de los Fabricantes de Laboratorios, que aquí está representado por AMELAF, que ellos son los que inician esta identificación. Ellos son la primera instancia, porque ellos tienen el control de la producción como tal del medicamento, los que deben de colocar este código de 2 dimensiones. Entonces, es así como nos vamos uniendo. Y luego, ¿dónde entra GC1? Para que esto sea posible a nivel no solamente nacional, sino internacional, debemos de poner reglas muy específicas para decir qué ponemos dentro de este código de 2 dimensiones que yo mencionaba. Pongo el código del producto, pongo el lote y tal vez la fecha de caducidad. Y si el producto, o sea, pues el medicamento o un dispositivo médico es de alto valor o tiene una relevancia específica de saber en dónde está en todo momento, le puedo poner hasta un número de serie. Platicados estos datos parecen muy sencillos, pues los estoy diciendo y los pongo en un código. Pero para que sea un beneficio para todos los actores, deben de tener una estructura específica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como GC1 ayudamos tanto a la industria farmacéutica como a toda la parte de farmacias a habilitar estos sistemas. Por un lado, la identificación y la correcta estructura del código, y por otro lado, la habilitación de la tecnología para leer estos códigos y extraer los datos. Pues Osiris López, gerente de vinculación del sector salud de GC1 México, muy clara la explicación. Te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto. De acuerdo con datos de la ANTAD, la fiesta futbolera impulsó las ventas de televisores en el país. En México aumentaron las ventas de pantallas electrónicas de televisión. La razón, el torneo internacional de fútbol. Y bien importante, un dato que es positivo de hace 2 meses, e inclusive en este mes, las ventas de pantallas electrónicas, récord histórico, en ventas con crecimientos en algunos casos de más del 30%. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, también se incrementó la demanda de botanas, refrescos y comida rápida cuando jugó la selección mexicana de fútbol. En contraste, en pleno torneo internacional de balompié, las ventas totales en tiendas de autoservicio fueron apenas 0.6%. Efecto mundial. Desde el 2014 no había una caída en las ventas en el mes de junio. En el 2014 exactamente tuvimos el Mundial de Brasil, que cae en el mismo uso horario, unas horas adelante que México, pero la gente estaba pegada al televisor viendo el Mundial. Es la explicación que nos damos de la poca afluencia en prácticamente todas las cadenas de ANTAD, excepto cadenas de tiendas de conveniencia que sí tuvieron crecimientos doble dígito. De acuerdo con el indicador oportuno del consumo privado del INEGI, en junio el consumo en México subió apenas 1.6%. Esto presentó un panorama de adquisición austero en plena celebración del torneo internacional de fútbol, que incluyó la realización de 13 juegos en nuestro país. Así la gente se está cuidando. ¿En qué categorías, a tu pregunta? Lo que sería en seres mayores, línea blanca, bienes de consumo
duradero, quita y pongamos en un estacionamiento las pantallas por el fenómeno mundial, pero la gente se estaba cuidando mucho en el gasto. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales aglutina 135 cadenas comerciales de autoservicio, cadenas de farmacias, conveniencia, ropa y calzado, con 55,000 establecimientos. Representan en su totalidad casi el 44% de todas las ventas del comercio establecido en México. Los asociados siguen abriendo tiendas a nivel nacional. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la ANTAD, hay confianza en México. Luis Pérez Hurtad, Heraldo Media Group. De acuerdo con un estudio de la firma Samsara, el robo y la pérdida de equipos en las compañías no es un problema de costo que se resuelve con el reemplazo, ya que representan una fuga operativa anual de 230 millones de pesos para las empresas medianas que no cuentan con rastreo de activos. El documento resalta que nuestro país enfrenta el crecimiento más acelerado del robo de activos a nivel mundial, pues 62% de las organizaciones afirman que la frecuencia de robos de alto valor aumentó en los últimos 5 años. Google pidió al Tribunal Supremo Europeo que rechazara la apelación de los reguladores antimonopolio de la Unión Europea contra una decisión de un tribunal inferior que anuló una multa de $1.700 millones, argumentando que las razones de los reguladores eran equivocadas. La disputa llegó al Tribunal de Justicia del Bloque después de que los reguladores apelaran una sentencia del Tribunal General de 2024 que anuló la multa impuesta a Google en 2019. Apple analiza la compra de empresas de chips para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial. El fabricante del iPhone busca mejorar el rendimiento de sus servidores y acelerar el desarrollo de nuevos procesadores para sus servicios de inteligencia artificial. Boeing está por concluir la certificación de una mejora en el sistema antihielo del 737 MAX. El avance permitirá entregar las versiones MAX 7 y MAX 10 retrasadas durante años y reforzar la producción de su avión comercial más vendido. Dave Brown, vicepresidente senior de Amazon Web Services, dejará la compañía después de 19 años. El ejecutivo cercano al CEO, Andy Jassy, terminará el mes en su cargo antes de asumir una nueva posición aún no revelada. Vamos con más información empresarial. Siemens Energy y Siemens Gamesa renovarán su identidad bajo una nueva marca, Omterra. El cambio comenzará este año de forma gradual y busca consolidar a la compañía como una empresa independiente enfocada en soluciones energéticas globales. Grupo Elbex nombró a César Cárdenas Rodríguez como nuevo director general. La empresa mexicana busca fortalecer su expansión en México y América Latina con innovación, eficiencia operativa y desarrollo industrial sostenible. Lo que el torneo de fútbol nos enseñó, de este tema nos hablará hoy nuestro colaborador Bosco de la Vega. Él es productor agroalimentario, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Bosco? Muy buenas tardes. De salud excelente, esperando tú y los tuyos muy bien, y gusto saludarte, mi estimado Darío. ¿Qué nos dejó el Mundial en el caso de México? Pues mira, Darío, estamos a días de que concluya el Mundial. Queríamos que la selección mexicana llegara más lejos, pero Inglaterra nos cortó el camino con un juego de iguales. Se perdió, pero también se ganó. En esta edición, el ánimo nacional fue otro. El país se volcó con una esperanza que hacía tiempo no despertaba el fútbol mexicano. Las plazas se llenaron, los lugares donde se transmitían los partidos se desbordaban y las reuniones en casa se convirtieron en reflejos de una nación con hambre y de buenas noticias. México entero pareció resumirse en una sola pregunta. ¿Y si sí? Habría una necesidad colectiva de creer que el país podía irle bien, de desearlo al mismo tiempo y de encontrar efímeramente una causa común. Esta es la primera lección que nos dejó el torneo. Los mexicanos sabemos unirnos cuando los motivos convergen y nos sentimos representados. Hubo hambre de triunfo y un relevo generacional que animó al país. Allí estuvo la juventud de Mora,
el talento de Quiñones, la capacidad de Gutiérrez y los minutos que nos faltaron de la hormiga González. El Mundial también nos recordó que México puede medirse con los grandes. Inglaterra nos derrotó, pero no nos achicó. Se peleó de igual a igual, con orgullo y sin complejos, y eso no tendría que sorprendernos. Somos un país así, capaz de competir, de sostenerse y de estar a la altura cuando decide hacerlo. No se trata solo de fútbol. Somos la 13ª economía más grande del mundo y pertenecemos a la región económica más dinámica del planeta. Nada de eso se construyó en unos cuantos años. Es resultado de décadas de trabajo, de esfuerzo acumulado y de una sociedad que, a pesar de sus tropiezos, ha sabido abrirse paso. Así como en la cancha se compite, también como país y como sectores, como en el campo, demostramos que podemos hacerlo. No es por eso también que México es hoy por hoy la 7ª potencia exportadora global agroalimentaria. El Mundial dejó también otras lecciones. Ahí estuvieron las obras hechas a las carreras, las entregas a medias como el Jardín Elevado de Tlalpan y los gobernantes famélicos de atención. El país que se unía para alentar a su selección convivió en las mismas semanas con una clase política entregada al oportunismo de la foto y del espectáculo. Con todo, este fue un muy buen Mundial para México. No porque se haya ganado el torneo, sino porque nos recordó algo que a veces olvidamos. Que sabemos estar unidos, que podemos medirnos con los grandes y que hay mucho más coraje ciudadano del que suele rescatar nuestros políticos. Darío, los ciudadanos ya aprendimos la lección. Ojalá la clase política también aprenda la suya. Y aquí una frase célebre ad hoc que dice: ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Alfredo Di Stéfano. Tu colaboración, como siempre, Bosco de la Vega, productor agroalimentario, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario. El gusto de estar con ustedes y un abrazo, mi estimado Darío. Un abrazo también para ti. Un brote parasitario ha puesto en alerta a los Estados Unidos. Estados Unidos enfrenta un inusual aumento de casos de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por un parásito cuyo síntoma más característico es la diarrea explosiva. El brote mantiene bajo investigación a autoridades sanitarias federales y estatales que buscan identificar el alimento responsable, pues aunque el origen aún no se confirma, las investigaciones apuntan a lechugas y otras verduras de hoja fresca como posible vehículo de contagio. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al 13 de julio se habían confirmado 1,645 casos en 34 estados, además de 145 hospitalizaciones. Sin embargo, las autoridades investigan más de 5,000 casos adicionales, por lo que la cifra podría aumentar conforme avanza la vigilancia epidemiológica. The highest risk, the most number of cases have been in Michigan, New York, Ohio, Illinois, Indiana, Kentucky. Those are all places that are seeing higher than numbers. The DMV is notably not one of those places. That being said, washing our hands, washing our vegetables, those basic things help lower the risk. El parásito se transmite mediante alimentos o agua contaminados y puede causar, además de diarrea intensa, cólicos, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y fiebre baja. Algunas recomendaciones de expertos son lavar frutas y verduras bajo agua potable. Además, preferir verduras bien cocidas, lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño. También mantener una adecuada hidratación y acudir al médico si aparecen síntomas. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. La OCDE indicó que el impuesto mínimo global del 15% aumentó la recaudación fiscal entre 79,000 y 109,000 millones de euros en 2024, sin generar pérdidas de empleo ni frenar la inversión corporativa. Un estudio confirmó que la reforma fiscal internacional está combatiendo la evasión corporativa sin los efectos secundarios negativos. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el suministro mundial de petróleo tardará entre 2 y 3 meses en recuperar una relativa normalidad operativa una vez que el estrecho de Hormuz sea reabierto a la navegación comercial. De acuerdo con un análisis, la reactivación total de los flujos enfrenta cuellos de botella logísticos, legales y de infraestructura.
La crisis por la guerra de Irán paralizó unos 20 millones de barriles diarios de consumo global. El Banco de Corea elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, del 2.5 al 2.75%, lo que representa el primer incremento del costo del dinero en el país en 3 años y medio. Estados Unidos inició la producción de la nueva moneda de oro de $1 con el rostro del presidente Donald Trump. La emisión se realiza bajo el marco legal de las conmemoraciones oficiales por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Las piezas ya se están fabricando masivamente en la sede de acuñación de Filadelfia y su lanzamiento al público ocurrirá en el otoño. Y hasta aquí la información de hoy. Soy Darío Celis. Lo espero mañana en Tiempo de Negocio. Recuerda que lo mejor está por venir.